Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que quiero invitarte para que tomemos nuestras Biblias y entonces podamos ir a la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomemos un tiempo para poder orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, en este día, el día del Señor, recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por este mensaje, Señor, en el cual vamos a compartir la armadura de Dios, la lucha del cristiano. Que podamos, Señor, ser instruidos en tu palabra, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que podamos entender tu hermosa palabra, tu enseñanza, para poderla aplicar en nuestras vidas. Y te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, que nos concedas esa gracia, Señor, que solamente tú nos puedes dar, Señor, de poder recibir con plena mansedumbre tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Bueno, avanzamos en esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos llegando al final. Pero sin duda llega un tema pero muy especial, que es la lucha del cristiano. Ese es el tema, la lucha del cristiano, la armadura de Dios, parte 1. La lucha del cristiano, la armadura de Dios, parte 1. Pero como estamos llegando al final, tenemos que hacer un resumen de lo que hemos visto en estos 6 capítulos. Recordemos que iniciamos en el mes de febrero. Ya hemos avanzado al capítulo 6, estamos en el versículo 10. Pero hagamos un resumen de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, allí a los que estaban en Asia Menor. Los primeros 3 capítulos vimos la verdad posicional del creyente. ¿Quiénes somos en Cristo? Vimos las grandes realidades de que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que se nos ha dado la adopción por parte del Señor. Se nos ha dado esa adopción
bajo el mandamiento del amor. Se nos ha dado iluminación, conocimiento, entendimiento, poder y sabiduría. Mira qué hermoso que hemos avanzado y hemos visto estos conceptos en los primeros 3 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Perdón, conocimiento, entendimiento, sabiduría, poder. Bueno, ¿qué más hemos visto? Que hemos sido sacados del dominio de Satanás y colocados en el reino de Cristo. Hemos sido destinados para buenas obras, las cuales Dios ha ordenado de antemano. Al llegar ya al capítulo 4, capítulo 5 y parte del capítulo 6, hemos visto ahora la vida del creyente, es decir, la parte práctica. Después de tener la teoría en los primeros capítulos, vemos ahora la parte práctica, comenzando con el capítulo 4, donde se nos dice que hemos cambiado nuestra manera de pensar. Un creyente verdadero, genuino, ha cambiado su manera de pensar, su manera de hablar y su manera de actuar. Eso ha pasado con el creyente. Sigamos avanzando. Y que también ya no le sirve a las tinieblas, ya no. Ahora le servimos a Cristo, le servimos a la luz. Entonces, tenemos la práctica. Y la práctica también nos dice que nuestros matrimonios son diferentes. Nuestra familia es diferente. Y nuestras situaciones en el empleo, en el trabajo, también son diferentes por el tema de la sujeción. Mira todo lo que hemos abordado en todos estos meses. Y ahora llegamos a esta parte del capítulo 6, la guerra espiritual, la guerra del creyente, la armadura de Dios. Este pasaje lo vamos a ver bajo estos lineamientos. Del versículo 10 al versículo 13 hay una primera sección y del versículo 14 al versículo 20 otra sección. Es decir, este tema de la armadura de Dios lo vamos a ver bajo 2 secciones. Pero esta primera sección la vamos a dividir en 2 subsecciones. Es decir, vamos a ver en el día de hoy versículo 10 y versículo 11. Si el Señor nos concede esa gracia, el próximo domingo vamos a ver versículo 12 y versículo 13. Tema muy pero muy importante. Así que concentrémonos en el versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Después de esta breve introducción. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, mira que el apóstol Pablo nos está diciendo: fortaleceos en el Señor. La pregunta es, ¿por qué debemos fortalecernos en el Señor? Bueno, vamos a mirar 2 lineamientos. 2 lineamientos de por qué debemos fortalecernos en el Señor. El primero es porque el cristiano se encuentra en una batalla. El creyente, el nacido de nuevo, el Hijo de Dios, se encuentra en una batalla. Y lo vamos a mirar con 2 pasajes bíblicos. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Para desarrollar, el cristiano se encuentra en una batalla. Segunda a los Corintios 10, 4, 5. Mira lo que nos dice también el apóstol Pablo allí en esta carta. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Mira el lenguaje del apóstol Pablo, ¿no? Armas,
hay batalla. Y dice, armas de nuestra milicia no son carnales. Mira el lenguaje que utiliza allí el apóstol Pablo, ¿no? Nos está diciendo que si somos hijos verdaderos de Dios, vamos a tener una batalla. Y nos dice que esas armas no son carnales, son espirituales, porque ahora mora el Espíritu Santo en nuestra vida. Y tienen un fin esas armas. ¿Cuál es el fin? Derribar todos los argumentos que se han levantado hacia la obediencia a Cristo por parte del mundo, por parte del enemigo. Bueno, miremos otro pasaje para decir que el cristiano se encuentra en una batalla. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Mira lo que nos dice allí nuevamente el apóstol Pablo. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira, aquí tenemos otra palabra de batalla, de guerra, soldado. Ahí encontramos una vez más al apóstol Pablo hablando de que el cristiano se encuentra en una batalla. Y mira que nos dice allí el apóstol Pablo que tú pues sufre penalidades. ¿Estamos entendiendo lo siguiente? Se nos ha dicho que venir a Cristo, en algunos sitios, en algunos lados se nos ha dicho que venir a Cristo es un camino lleno de rosas. Ven a Cristo, ven por tu milagro y tu vida automáticamente cambia. Pero mira lo que está diciendo allí el apóstol Pablo precisamente a Timoteo. Tú pues sufres penalidades. ¿Quién se ha equivocado? ¿El hombre o lo que está en la palabra de Dios? Porque se nos ha dicho, no, ven a Cristo y todo se te soluciona. Ven a Cristo y vas a ser súper bendecido, vas a tener casa, carro, beca, en fin. Pero leemos la palabra de Dios y vemos algo contrario. Vemos que el hombre ha utilizado estrategias. El hombre ha utilizado herramientas no bíblicas para atraer a las personas. Eso es lo que ha pasado. Y esto nos permite tener el segundo punto. El primer punto es que el cristiano se encuentra en una batalla, ¿no? El segundo nos permite aclarar sobre la verdadera guerra espiritual que hacen muchas personas que dicen conocer a Cristo. Este segundo punto nos permite aclarar las versiones de una guerra espiritual que hacen muchas personas que dicen conocer a Cristo. Mira que cuando se habla de guerra espiritual, algunos, ¿sabes qué? Piensan en lo siguiente: en hablar duro contra Satanás, lanzarle toda clase de improperios, pisotearlo, atarlo y mandarlo al infierno. De eso no nos habla las Sagradas Escrituras. Pero si ves cómo el hombre, dentro de el desconocimiento, porque es desconocimiento o falta de estudio de las Sagradas Escrituras, hace eso. Entonces sube el tono del volumen y habla fuerte, contundente contra Satanás. Le lanza toda clase de improperios. Lo pisotean, lo atan, pero el problema es que se desata muy rápido. Ese es el problema, que se desata muy pero muy rápido. Y todo se le echa la culpa a Satanás. Facilismo, todo se le echa la culpa a Satanás. Porque es lo más fácil. ¿Quién tiene la culpa? Satanás. ¿Quién tiene la culpa? El enemigo. ¿Quién tiene la culpa? El adversario. ¿Quién tiene la culpa? El tentador. Todo rápidamente es Satanás, el facilismo. Pero mira, lo complicado es reconocer nuestra maldad y nuestro pecado. Por eso rápidamente Satanás es el culpable. Y vamos a hacer guerra espiritual donde lo pisoteamos y lo hacemos con qué fuerza y lo mandamos al infierno. Imagínate, nosotros lo mandamos al infierno.
hasta tomamos esa autoridad de mandarlo al infierno. Pero esa es una falsa enseñanza, una falsa guerra espiritual que se ha introducido precisamente por las artimañas del enemigo, precisamente por las acechanzas del diablo, por las tradiciones de los hombres. Los hombres quieren ser más sabios que Dios. ¿Y sabes qué? Algunos quieren ayudar a Dios. Es que yo quiero ayudar a Dios, entonces voy a atar al diablo. Yo voy a ayudar a Dios. Y nos olvidamos que Dios es todopoderoso. Él no necesita ayuda. Él no necesita ayuda de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Somos nosotros los que necesitamos del Rey de Reyes. Bueno, entonces, recuerda la pregunta que nos hicimos, ¿no? ¿Por qué Pablo les dice que deben fortalecerse en el Señor? Hemos visto, porque el cristiano se encuentra en una batalla. Y también esto nos ha permitido aclarar realmente lo que se dice de las falsas guerras espirituales, ¿no? Ya decimos que eso nada tiene que ver con las Escrituras. Entonces, ¿qué es fortalecernos en el Señor? Ahora preguntémonos, ¿qué es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Sabes qué? Eso es la preparación para una verdadera lucha espiritual. O sea, lo que estamos viendo en ese versículo 10, Efesios 6:10, es lo que nos dice el apóstol Pablo, es prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? ¿Fortaleciéndonos en nuestras fuerzas? No. Ahí vamos a perder de inmediato. Es en el Señor. ¿Y sabes qué? David lo entendía muy bien. Miremos este pasaje. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. David lo entendía muy bien. Primera de Samuel 17, 47. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. David lo entendía muy bien, que la batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Por ello Pablo nos dice que debemos fortalecernos en el Señor. Mira, nosotros siempre queremos obrar en nuestra fuerza. ¿Y sabes qué? Obrando en nuestra fuerza, vamos a perder la batalla. Si somos cristianos, estamos en batalla. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Debemos fortalecernos en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. Si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, vamos a claudicar, vamos a perder fácilmente esa batalla. Y aquí David nos da ese ejemplo, porque de Jehová es la batalla. Imagínate David enfrentándose a Goliat, a ese gigante de los filisteos. Pero David va con confianza. ¿David va en la fuerza de él? No. ¿Sabes qué? Los demás sí iban en sus fuerzas y salían rápidamente derrotados. El gigante rápidamente los derrota. Pero David encontró la estrategia perfecta. ¿Cuál es la estrategia perfecta? El Señor. Esa es la estrategia perfecta, el Señor. La victoria es del Señor. Así que el primer elemento de esta parte, de esta segunda parte, es que no es en nuestras fuerzas. Es en las fuerzas y el poder del Señor que podemos resistir. Muy importante. No es en nuestras fuerzas. Es en las fuerzas y el poder de Dios que podemos resistir. Mira, y se nos manda a resistir, ¿no? Miremos Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20, para poder ver el poder de Dios, la fuerza de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 20. Así vemos la fuerza y el poder de Dios. Mira lo que nos dice las Escrituras. Y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mira el poder de Dios. ¿Cómo operó allí, según este pasaje que ya lo vimos hace algunos meses? ¿Cómo operó? Resucitando a Cristo, venciendo la muerte y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Mira ese poder, el poder de Dios. ¿Qué hace el poder de Dios? Resucita a Cristo, vence a la muerte y lo sienta en los lugares, a la diestra en los lugares celestiales. ¿Y sabes qué? Ese mismo poder es el poder que opera en los hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que Él sí tiene poder, Él sí tiene fuerza, Él sí lo tiene. ¿Estamos comprendiendo por qué debemos fortalecernos en el Señor y no en nuestra humanidad y no en nuestra fuerza? Miremos lo que nos dice Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Estamos viendo varios pasajes en esta mañana de domingo. La palabra nos dice en Primera de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos otro lineamiento de esta guerra espiritual, de esta lucha del cristiano. Es que ¿tenemos un enemigo? Sí. ¿Tenemos un adversario? Sí. ¿Quién es? Satanás, el diablo. Pero ¿sabes qué? Es un enemigo derrotado. Es un enemigo derrotado. ¿Que todavía hace algunos estragos? Sí, todavía hace algunos estragos, pero es un enemigo derrotado. Mira lo que nos dice la palabra: vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Por qué? En nuestras fuerzas no, porque mayor es el que está en nosotros, el poder de Dios, que el poder del mundo. Así que el poder del Espíritu Santo está en nuestra vida. El enemigo hace estragos, pero el enemigo está derrotado. Ahora, miremos un pequeño ejemplo de lo que sucede cuando una persona quiere obrar en sus fuerzas. Mira lo que va a pasar cuando una persona quiere obrar en sus fuerzas. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Nosotros los seres humanos somos muy dados a obrar en nuestras fuerzas. Pero mira, la palabra de Dios nos llama a depender de Dios. Si tú dependes de Dios, ganas la batalla. Si tú dependes de Dios, estás en victoria. Si tú dependes de tus fuerzas, estás derrotado y perteneces todavía al mundo. Lucas 22, 31 al 34. Mira este ejemplo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Una persona que obra en sus fuerzas, pues da esta respuesta. Miremos un poquitico el contexto. Nuestro Señor Jesucristo le dice Simón, Simón. Cuando le está diciendo Simón, Simón, le está dando allí una advertencia, un llamado especial, porque está repitiendo el nombre 2 veces. Simón, Simón. ¿Qué le dice? He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea que iba a pasar momentos difíciles. Pedro,
Pero ¿sabes qué? La declaración de Cristo es impresionante, muy especial. Yo he rogado, he orado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿sabes qué? Que Pedro debía decir, gracias Señor, porque tú me fortaleces, porque tu poder es el que me permite avanzar. ¿Sabes qué? ¿Qué dice Pedro? Obrando en sus fuerzas, obrando en su carne. ¿Sabes qué él dice? No, dispuesto estoy a ir contigo a donde sea. Si es a la cárcel, no hay ningún problema. Es más, si me toca ir a la muerte, mejor dicho, yo no diría, uy, ¿qué clase de amigo es este? Excelente, wow. Un amigo de unas cualidades impresionantes. Se va con uno a la cárcel. Y es más, hasta la muerte iría con uno. Entonces uno diría, no, excelente. No, estaba obrando en la carne, obrando en sus propias fuerzas. ¿Cuál debiera ser la respuesta de Pedro? Gracias Señor por tu oración. Continúa orando por mi vida porque soy muy débil. Soy muy débil, Señor. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, somos muy débiles, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Intercede por nosotros, Señor. Bueno, por eso en el versículo 34 del pasaje de Lucas dice, el Señor, lo que estás diciendo no es. Lo que estás diciendo es de tu emoción. No, porque ¿sabes qué? Me vas a negar 3 veces. Pedro no paró bolas. ¿Por qué? Por la emoción. Pedro no paró bolas, ¿por qué? Porque quería hacerlo en sus fuerzas, a su manera. Y no es a nuestra manera. Esa es la forma del Señor. Esa es la forma de Dios. Y mira que el Señor le hace una gran advertencia, ¿no? O le dice lo que va a suceder. Que el enemigo lo iba a ¿qué? A sacudir, a zarandear como a trigo. Iba a pasar momentos difíciles, momentos complicados. Y la respuesta es completamente diferente. Mira lo que nos dice 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12. Recuerda, el enemigo está derrotado, pero todavía estorba. Todavía estorba el enemigo. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas personas ya dicen, no, yo voy a la iglesia, yo me disipulo, yo leo la palabra, yo oro, yo estoy sobrado. No hay ningún problema en mí. Es más, hasta muchos versículos me los sé de memoria, los recito. Me dicen los mandamientos, me los sé. Comienzo con Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante. Todo eso me lo sé. No. Esta es una batalla diaria. Una batalla diaria. Por eso, la advertencia que nos hace allí el apóstol Pablo, ¿no? Si piensas que estás firme, ten cuidado, porque eres un candidato para caer. Si piensas que todo está bien en tu vida, ten cuidado, eres un candidato para caer en las garras del enemigo. Bueno, entonces, después de haber abordado ya el versículo 10, ¿no? Ya entendemos lo que nos dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pasemos ahora a Efesios, capítulo 6, versículo 11. Efesios, capítulo 6, versículo 11. Donde mira, ahí tenemos otra declaración de allí, del apóstol Pablo. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora nos corresponde la acción. ¿Cuál es la acción? Vestidos. Hay acción. Mira, si nosotros dependemos de Dios, vamos entonces ¿a qué? A obedecer la palabra. Y la palabra nos dice, vestidos. Hay acción. Y mira, dice, vestidos de toda la armadura. Imagínate un soldado saliendo solamente con su casco. Imagínate un soldado
saliendo solamente con su espada. Imagínate un soldado saliendo solamente con su escudo. No sirve, no. Es toda la armadura de Dios, absolutamente toda. Si nos colocamos, si nos vestimos toda la armadura de Dios, esta tiene un propósito. ¿Cuál es? Estar firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo. Y esa palabra acechanzas es artimañas. Esa palabra acechanzas es truco del diablo. El diablo. Tenemos un enemigo. ¿Cuál es? El diablo. Tenemos un enemigo. ¿Cuál es? Satanás. Hay ese enemigo. Y entonces él utiliza artimañas. Él utiliza trucos que se convierten en ¿qué? Prácticas inmorales, teología falsa, religiones falsas, atractivos del mundo, trampas. Eso es lo que hace el enemigo. Quiero repetirte y te voy a dar varios pasajes bíblicos para darte el sustento de lo que te voy a mencionar. Lo convierte en prácticas inmorales, lo convierte en teología falsas, en religiones falsas, en trampas y atractivos del mundo. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces vamos a mirar algunos pasajes donde el enemigo engaña. Está en la Biblia. Y en lo cual nosotros debemos conocer cuáles son esas artimañas, cuáles son esas acechanzas. ¿Cómo lo conocemos? Con el estudio de la palabra. ¿Cómo resistimos? Con la armadura de Dios. ¿Qué hace el enemigo? Pervierte la palabra. Miremos Mateo 4:6. Mateo capítulo 4 versículo 6. Él pervierte la palabra. Muchas personas piensan que están buscando a Dios, que están en el sitio correcto, pero no hablan la palabra, no hablan de Dios. Mira lo que nos dice Mateo 4:6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué tenemos en este pasaje? La tentación. ¿De quién? Del diablo, del enemigo, del adversario. ¿Contra quién? Contra el Hijo de Dios, contra Jesucristo. ¿Y sabes qué? El mismo diablo dice: voy a tentar al Hijo de Dios. Y de una forma arrogante hasta cita las Escrituras. Increíble. O sea que el diablo tiene información de las Escrituras. Date cuenta. Es un enemigo astuto. Recuerda a la serpiente, ¿no? Con astucia, astuto. Es astuto. Nos puede confundir fácilmente. Entonces, si eres hijo de Dios, échate abajo. De una vez le cita las Escrituras. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. El diablo citó las Escrituras. Pero ¿sabes qué? Estaba hablando con Jesucristo, el Dios encarnado. Y él le dice: estás equivocado, malinterpretas, has tergiversado, tienes tu propia opinión de las Escrituras. Y ese es un error grave. Entonces, ¿eso a qué nos llama? Nos llama a que nosotros no podemos interpretar las Escrituras así como se nos antoje, como querramos. No. Tenemos que ser discipulados, tenemos que estudiar, escudriñar las Escrituras, porque si no, fácilmente vamos a caer en este error. Y estamos pervirtiendo la palabra. Es que la Escritura me dice esto. ¿Estás seguro que dice eso? ¿Estás completamente seguro? Si es que lo dijo tal persona, tal pastor, ¿estás seguro que se está predicando la sana doctrina, la palabra de Dios en esa persona que escuchaste? ¿Estás completamente seguro? Bueno, sigamos avanzando. Otro pasaje donde vemos las manos del enemigo. Primera Tesalonicenses 2:18. Primera Tesalonicenses 2:18. Mira lo que nos dice la palabra de Dios.
Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás estorba a los siervos de Dios. Satanás estorba a los siervos de Dios. Mira, Pablo diciendo allí, quise ir a vosotros una y otra vez, pero tenía ¿qué? Inconvenientes, tropiezos. ¿Quién los estaba originando? Satanás. Había tropiezos, había dificultades. Así que el enemigo estorba a los siervos de Dios. Miremos otro pasaje. Segunda a los Corintios 4:4. Segunda a los Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace también Satanás? Entorpece la propagación del Evangelio. La entorpece. Por eso vemos ahí lo que dice también el apóstol Pablo en este pasaje, ¿no? Que el Dios de este siglo, ¿qué hace? Cegar el entendimiento. Para que las personas se confíen, para que las personas estén en sectas, para que las personas estén en ¿qué? En falsas religiones. Miremos qué otra cosa hace Satanás. Estamos hablando de las acechanzas, de las artimañas del enemigo. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, Satanás pone trampas. Satanás pone trampas. Aquí se está hablando precisamente de los requisitos que hay para aquellas personas que están sirviendo en la obra. Pero hay trampas de Satanás. Hay trampas de Satanás. Mira, algo que escuchamos hoy en día es el falso evangelio de la prosperidad, que lo empieza a predicar el pastor y después llega a las ovejas. Y todos están pensando es en la prosperidad material, cuando la Biblia nos habla de la prosperidad espiritual. De eso nos habla la Biblia. Pero si ves, rápidamente puede llegar la tentación, caemos en esa tentación y terminamos hablando de lo que no es. Y la gente vive entonces afanada por enriquecerse. Otro pasaje, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, Satanás mantiene al mundo sometido a su poder. Satanás mantiene al mundo sometido a su poder. Otro pasaje, estamos viendo lo que hace el enemigo, las artimañas, las acechanzas del enemigo. Primera Timoteo 4:1. Primera Timoteo 4:1. Es para que puedas identificar las armas que también tiene el enemigo, pero nuestras armas son más poderosas en Cristo Jesús. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás inventa falsas doctrinas. Y de eso sí que estamos viendo hoy en día. Falsas doctrinas. Esa guerra espiritual de zapatear, de gritar, de atar, desatar, Satanás, falsa doctrina. ¿Ves? Ahí está, falsas doctrinas. Porque no hay un entendimiento de las Escrituras. No lo hay. Mira, es muy importante que
que podamos revisar lo siguiente. ¿Para qué nos vestimos de la armadura de Dios? Para poder estar firmes. ¿Para qué nos vestimos de la armadura de Dios? Para identificar las acechanzas del diablo. ¿Tú cómo vas a identificar una falsa doctrina? Con la palabra de Dios. Pero fíjate que una persona que está llegando al Evangelio no es tan fácil que la identifique. Porque ¿cómo si no tiene todavía la información de la palabra? Entonces, ¿qué se debe hacer en la congregación? Desde el principio que llegan las personas, decirles, está a disposición un estudio bíblico para que aprenda las Escrituras. Y vamos a abrir la Biblia. Que algún libro, no, mira, es que ¿sabes qué? Vamos a estudiar la Biblia y aquí están estos 3 libros adicionales. ¿3 libros adicionales? ¿No vamos a estudiar la Biblia o vamos a estudiar libros? No, vamos a estudiar la Biblia, pero tengo estos 3 libros adicionales. Entonces tú dices, eso está como peligroso, ¿sí ves? Lo primero que se debe hacer es invitar a las personas que apenas lleguen a la iglesia a discipularse, a que puedan tener herramientas de la palabra de Dios para poder crecer, para no caer en esas falsas doctrinas. Porque, ¿qué hacen las falsas doctrinas? Utilizan pasajes bíblicos aislados para engañar a las personas. Entonces, se utiliza un pasaje bíblico aislado para presentar el falso evangelio de la prosperidad. Se utiliza un pasaje bíblico aislado para utilizar la guerra espiritual. Pero ¿cómo no es? ¿Cómo no es? ¿Sí? Se utilizan pasajes aislados. ¿Qué tenemos que enseñar? La Biblia es una unidad. Y la Biblia no se contradice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer el contexto. Leer el contexto. Poder mirar qué es lo que nos está diciendo el Señor. Recuerda tú un pasaje, por ejemplo, que vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando estaba precisamente el etíope con el deseo de entender las Escrituras, Felipe y el etíope, que lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. ¿Sí? Mira, estaba entonces, en este caso, el eunuco o el etíope allí, haciendo referencia a un pasaje de las Escrituras de Isaías. Pero él no lo entendía. Él no lo entendía. ¿Sabes qué hace Felipe? Le habla del pasaje, pero les muestra todo el contexto del Evangelio. ¿Sí ves? Allí está. Todo el contexto del Evangelio. No se concentra solamente en lo que dice el profeta Isaías. Sí, dice, bueno, ¿lo entiendes? ¿Entiendes la palabra de Dios? ¿Entiendes lo que lees? No, pues, si no me explican, pues no voy a entender. ¿Qué es lo que hace en este caso Felipe? Él, dice la Escritura, mira, dice Hechos 8:35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Toda la verdad de las Escrituras, no se concentró en un solo versículo para poder dar una doctrina y ser engañados por las acechanzas de Satanás. ¿Qué hizo Felipe? Movido por el Espíritu Santo, no eran las fuerzas de él. A ver a cuántos voy a traer hoy. A ver a cuántos traigo hoy. Pero en mis fuerzas, en mis fuerzas yo puedo traer a 100, 200, 500 y 1000. Pero en las fuerzas de Dios, ¿cuántos realmente vienen? Porque es en las fuerzas de Dios. Y entonces vemos allí que Felipe, comenzando desde esta escritura, ¿cuál? Un pasaje de Isaías, le anunció el Evangelio. Entonces, ya comprendemos que para poder identificar la falsa doctrina, tenemos que ser instruidos en la palabra.
No se nos puede enseñar un versículo y entonces vamos a hablar del Evangelio de la prosperidad, un solo versículo. Vamos a hablar de la guerra espiritual, un solo versículo. No, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras y entender la unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia. Bueno, miremos estas consideraciones finales de este pasaje, porque ya hemos abordado estos dos versículos. O sea, es decir, Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, ¿no? Miremos estas consideraciones finales. Mira lo que nos dice este pequeño resumen. 1. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorarlas. Ya hemos hecho un pequeño resumen. Inventa falsas doctrinas, mantiene al mundo sometido a su poder, tiende también trampas, entorpece la propagación del evangelio, estorba a los siervos de Dios y también, ¿sabes qué hace? Pervierte la palabra. O sea que no podemos ignorar ello. No podemos ignorar esas maquinaciones. A cualquier momento está la tentación y está tu carne andando y entonces el tiempo de oración ya no lo hiciste. El tiempo de lectura de la palabra ya pasó, porque hay otras prioridades. Y ahí el enemigo va ganando terreno, porque hay otras prioridades. O sea, eso es como si el soldado se levantó y apenas se puso su casco. O se salió sin la armadura. Quedó desprotegido. Y entonces, ¿qué ocurre? Camina en la carne. Entonces, ¿qué ocurre? Pensamientos que nada tienen que ver con Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Cae. Mira lo que no debe, escucha lo que no debía escuchar, habla lo que no tenía que hablar, cayó. ¿Por qué? Se le olvidó la armadura. O de pronto se pone solamente el casco, o de pronto solamente sale con el escudo, o de pronto solamente salió con la espada, pero el resto se le olvidó. Así que hay maquinaciones del enemigo. ¿Sabes qué? El enemigo es muy astuto en cambiarte las prioridades. ¿Cuál debe ser la prioridad de un hijo de Dios? ¿Cuál debe ser la prioridad de un hijo de Dios? Dios. Esa es. ¿Cuál es la prioridad de un hijo de Dios? Pues Dios. No hay más prioridades. No hay más prioridades. Y entonces, ¿sabes qué? El enemigo te empieza a cambiar todo. Entonces te afana por una cosa. Recuerda lo que dice la Biblia: por nada estáis afanosos. Pero el enemigo te afana por una cosa, te afana por la otra. Entonces viene la tentación y después caes en el afán y después dejas de tener coinonía con el Señor, coinonía con los hermanos, estudio de la palabra, porque el enemigo va ganando terreno. Segundo punto, son 3 puntos de estas palabras finales. La primera, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. La segunda, debemos estar fortalecidos en el Señor, trabajando en el crecimiento espiritual. Estemos fortalecidos en el Señor, trabajando en el crecimiento espiritual. ¿Cómo es el crecimiento espiritual? Oración y palabra. ¿Cuánto tiempo dedicas para el estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas para la oración? Pero recuerda que la oración no es solamente pedir y pedir por tus cosas. Dame el carro, dame la casa, dame el apartamento con 5 habitaciones, porque esta habitación es para esto, esta habitación es para lo otro, esta habitación para lo otro. No, esa no es la oración de un creyente. La oración del creyente, ¿cuál es? Señor, fortaléceme. Señor, cuídame. Señor, guíame. Señor, soy débil. Señor, mi carne no me deja estar, Señor. Soy débil. Esa es la oración. Pero ¿sabes qué? El enemigo te entretiene. Señor, el apartamento de 5 habitaciones, con piscina, con jacuzzi, con esto, con lo otro. ¿Sí?
El enemigo te entretiene ahí, pero te has olvidado que tienes un enemigo y que ese enemigo va acompañado de cosas adicionales, ¿no? Está Satanás, pero tenemos como enemigo al mundo y está nuestra propia carne. Vea pues, nuestra propia carne también. Y Satanás aprovecha todo, ¿no? Te presenta el mundo, cualquier cosita, unas lucecitas especiales del mundo, y va y caes allá. Entonces, debemos trabajar en ese crecimiento espiritual. Y para poder crecer no hay ninguna otra forma. No hay ninguna otra forma que es la oración y el estudio de la palabra. No hay ninguna otra forma. No hay ninguna otra forma para poder crecer. Es oración, estudio de la palabra. Porque en el estudio de la palabra nos sometemos a su voluntad, podemos crecer y aprendemos realmente a orar conforme al Señor. ¿Sabes qué dice Santiago? Pedís, pero pedís mal, porque es para gastar en tus deseos, en tus deleites. Y entonces, ¿qué? No lo concedo, no concedo ello, porque pides mal. Bueno, y tercer punto es, si estamos en Cristo, la victoria está asegurada. Si estamos en Cristo, la victoria está asegurada. Mira esto, porque ¿sabes qué? Es posible que este domingo, el otro domingo, quizás el otro domingo, estemos hablando del enemigo, de Satanás. Pero tenemos que decir que es un enemigo derrotado. Lo tenemos que decir, está derrotado, está vencido. ¿Pero que hace estorbo y hace estrago? Sí, sí. Eso nos dice las Escrituras, eso nos dice allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se nos manda? A resistir, a estar firmes. Se nos está diciendo que gritemos a Satanás, así le subamos el volumen y le gritemos Satanás y tal. No, se nos está diciendo firmes, firmes, firmes contra esas artimañas del enemigo. ¿Qué se nos está diciendo? Resistiendo, resistir. ¿Sí ves? Porque el que está en nosotros es más poderoso, es más poderoso. Se nos está diciendo que zapateemos y que digamos, Satanás, estás en mis pies y te estoy pisando bien fuerte, que se te está cayendo la cola, los cachos, todas esas cosas, el tenedor, todo eso. Si ni siquiera eso aparece en la Biblia, esa descripción no aparece, porque estamos hablando de algo espiritual. ¿Y sabes qué hicimos nosotros? Lo pasamos al mundo físico y lo pintamos bien feo, con cachos, rojo, ¿no? Lo pasamos, lo trajimos al campo físico. No aparece esa descripción, que cachos y todas esas cosas. Entonces alguien estará pensando, lo estoy pisando y ya le acabé un cacho, después con el otro pie el otro cacho y lo dejé sin cola y ya gané la victoria. No, así no es. Es espiritual. Es espiritual la batalla, es espiritual. Entonces debemos tener presente lo siguiente: si estamos en Cristo, la victoria está asegurada. Increíble. O sea, este es el Evangelio. Pareciera que en algunos momentos como que dijera uno, no, pero esto no es lógico. Me manda a una batalla, pero ya estoy con victoria. ¿Esto es lógico? Pero esto es el Evangelio. Por eso dice que es una locura. Esto es una locura, pero es el poder de Dios. Me voy a ir a una batalla y ya la tengo asegurada si estoy en Cristo. No se supone que de pronto pues no me vaya bien, la voy a perder, tal cosa. Pero Pablo me está diciendo ahí,
fortaleceos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces nos da una instrucción, nos da una preparación. Entonces yo no voy a salir sin estar fortalecido en el Señor, en la palabra, en la oración. Entonces sé que la victoria está conmigo. La victoria está conmigo. Qué hermoso es poder entender ello, el poder dejar atrás esas prácticas. Dejemos atrás esas prácticas de una falsa guerra espiritual. No es en el campo físico. Tú puedes estar 2, 3 horas pisoteando allí el diablo, pero el diablo, ahí, feliz, dice, no conoce las escrituras, no conoce, entonces lo sigo entreteniendo, que se entretenga ahí un rato, se entretenga. Pero mira, cuando tú ves, viene la tentación, viene el estorbo, tú dices, Señor, soy débil, Señor, dependo de ti, no es en mi fuerza, es en tu poder, no es en mi habilidad, es tu Santo Espíritu obrando en mi vida. Eso es la diferencia, eso es la diferencia. Así que mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí y si el Señor lo permite y nos concede, el próximo domingo vamos a abordar versículo 12 y versículo 13. Vamos a meditar en la palabra que hemos recibido y vamos a tener un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.